Bueno, Fabiola, y ahora tenemos que sacudir las neuronas, desempolvar un poquito el cerebro ahí para poder entender lo que nos va a plantear nuestro amigo Camilo Cornejo. Él es ingeniero agrónomo con un magíster en finanzas e ingeniería industrial, especialista en optimización y decisiones financieras, asesor de empresas y docente investigador de la Universidad Andrés Bello. Y a él le vamos a preguntar por las fluctuaciones en las bolsas a nivel mundial, sus causas, lo que pueden significar, porque hemos visto más de un titular en los últimos días que se refieren a caídas, alzas, y hay ahí una variación, una variabilidad de este mercado y que muchas veces no comprendemos. Entonces le pedimos a alguien que sabe que nos explique. Muy buenos días, Camilo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Buenos días. Ya. Buenos días. Camilo, a ver, conversábamos sobre, mientras te presentábamos, sobre estas caídas, estas fluctuaciones que hay en los mercados mundiales. Pero primero te pediríamos pudieses explicar qué son las bolsas finalmente, qué son estos lugares donde uno ve que se compra, vende, y hemos visto hasta una película ahí con DiCaprio ahí siendo protagonista en estos sitios. ¿De qué se trata Sí, la bolsa? en realidad las bolsas son lugares donde se transa, ¿cierto? Distintos elementos, ya sean de renta variable, renta fija o derivados asociados. En realidad nosotros vemos la película de DiCaprio, ¿cierto? Donde van y compran y venden, pero cuando uno va a la bolsa actualmente todo está compuesto como una base de internet, ¿cierto? O sea, hay un montón de computadores donde se hacen las transacciones. Actualmente las bolsas están asociadas por brokers, ¿cierto? Y que van y compran y venden distintos productos, ¿ya? Ahí se transan puntos muy importantes, ¿ya? Y proyecciones de la empresa, así tanto como las acciones como deuda de la empresa. Entonces las bolsas son un elemento clave para el desarrollo de una economía, ¿cierto? Y de un crecimiento financiero. Ya la apertura de Chile hacia el exterior también de bolsas internacionales ha provocado el crecimiento y ser uno de los países más estables, no solamente monetariamente, sino que en políticas financieras. Camilo, esta pandemia, ¿cómo afectó a las bolsas? ¿En qué minutos nos dimos cuenta que todo empezó a moverse? ¿Se logró una nueva estabilidad en ese sentido o todavía está se mueve mucho? Ya, en realidad cuando nosotros vemos, por ejemplo, que la pandemia afectó a la bolsa, sí, porque la bolsa responde inmediatamente a presiones del movimiento psicológico también y de los temores. O sea, la bolsa se comporta muy similar a cómo se comporta la población. Ya recordemos que está también el movimiento de oveja, ¿cierto? El sheep, ¿ya? Entonces, cuando existe un temor sobre un punto particular, lo que nosotros vemos es que lo primero que pasa es que la bolsa tiende a retraerse. Y cuando vemos un crecimiento, ¿cierto? La bolsa tiende a incrementarse. O sea, porque Cuando hay los inversionistas expectativas tienden optimistas. a depositar o sacar. Dígame. Cuando hay expectativas optimistas, en el fondo hay un mejor comportamiento y aumentan los índices en bolsa. ¿Eso es lo que se entiende? Sí, Ya. sin duda, sin duda. Se mueve como las personas, o uno está muy cercano o uno está muy lejano, ¿cierto? Porque al final son inversionistas los que están colocando los dineros, a pesar de que hay un movimiento, ¿cierto? Y una predicción, y hay en hecho elementos, distintos software, ¿cierto? O algoritmos que permiten tomar decisiones. La bolsa sin duda mantiene los comportamientos de las personas, o sea, de gente que está invirtiendo su dinero. Camilo, ¿y cómo podría explicarse entonces lo último que ha pasado, esto que ha habido fuertes caídas en las bolsas a nivel mundial y también en la bolsa chilena, en Santiago, que es la principal? Primero se da por la migración, ¿cierto?, a elementos de renta fija. ¿Ya? O sea, nosotros hemos visto un incremento de inversionistas que han tendido a ir hacia elementos como los bonos, que son al final deuda, ya sea del Estado, soberana o corporativa. Y esto se da por las tasas, ya un incremento en las tasas, y esa presión de las tasas se da
por inflación y por buen rendimiento. Recordemos que la gente ha tendido a sociabilizar más con sus proyecciones, ¿cierto? O sea, con su fondo de AFP también, hacia dónde va a colocar su inversión, ¿ya? Y no solamente la gente, sino que también las empresas, como siempre. Entonces, lo importante es que ha habido una migración hacia ese sector y también ha habido una migración hacia los commodities, hacia el cobre, en su mayoría, ¿ya? Por la buena racha, o sea, hasta rompió la barrera de los $4, la libra. Entonces, ya no es tan atractiva las acciones, sino que tienden a ir más hacia los commodities y hacia los elementos de renta fija, que están en una buena racha alcista, o sea, se incrementa el precio de esto. Eso quiere decir que en el fondo hay un cambio en el comportamiento dentro de las compras. Eso es lo que se entiende. En el fondo ya no se compran acciones, sino estos commodities como el cobre, como los metales, que también nos explicaba otro académico que a veces las economías se refugian en estos commodities también cuando hay algunas variaciones a nivel macroeconómico, ¿no? Sí, o sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de refugio, hay que tener mucho cuidado porque ningún elemento, ya sea de renta fija o commodity, va a permitir un refugio acoplado. Ya uno siempre tiende a colapsar la economía, y porque si yo me refugio, también todos van a tender a refugiarse en lo mismo, ¿ya? Entonces va a empezar a hacer un efecto de presión y se va a incrementar el precio. Entonces al final se genera un efecto de incremento sostenido de este precio y una volatilidad también futura, ¿ya? Lo que tendemos nosotros es a diversificar e ir hacia sectores los cuales tengan menos pérdidas, donde el riesgo sea menor, ¿ya? Ahí es donde uno tiende a ir hacia los commodities, uno tiende a ir, por ejemplo, hacia la renta fija, pero igual existe un riesgo de pérdida, ¿ya? Entonces el refugio completo no es. Pero yo creo que siempre se ha comprado acciones y siempre se va a comprar, ¿ya? Siempre se van a trabajar. Lo que pasa es que en este minuto es más atractivo tener elementos o inversiones que estén asociadas a commodity y a renta fija, pero puede que mañana no sea tan atractivo y van a tender a ir hacia donde están las ganancias, ¿cierto? Entonces ahora es como el veranito de San Juan que tenemos nosotros. Si quisiéramos explicarle, por ejemplo, a nuestra comunidad los efectos en el alza del precio del cobre, por ejemplo, ¿qué significa en realidad para el país? Primero, el cobre es nuestro metal clave, ¿ya? Muchos hablaban del litio, pero el cobre sigue siendo nuestro metal clave. Ya desde el salitre saltamos al cobre y ha sido el boom nuestro. Por lo cual es importante que cuando nosotros vemos un incremento en el precio del cobre, estamos viendo que el país recibe más divisas por la venta de los futuros de esto, ¿ya? A pesar de que hay muchos contratos que son atados, o sea, a pesar de Codelco puede hacer contratos a futuro, las ventas y los contratos que está generando ahora, ¿cierto?, de precio de cobre, tiende a presionar el precio al alza. Entonces yo voy a recibir más dinero, sin duda. Eso genera que entren más divisas a las arcas fiscales, y al tener más dinero no entrega la solución completa a los distintos problemas que podemos tener nosotros, pero sí permite una mayor acción por parte del gasto fiscal, ¿cierto? Y el menor endeudamiento futuro. O sea, yo no tengo que buscar deuda para solventar, por ejemplo, distintas ayudas que entrega el sistema público, ¿cierto?, a la población, sino que viene desde el retorno del cobre, ¿ya? Y sin duda un respiro grande para Codelco, porque es la empresa estatal que se ve más presionada. Sí, de hecho se habla que no va a ser necesario endeudarse para poder hacer algunos acomodos internos en la cuprífera estatal. Sí. Bueno, me queda una duda, porque finalmente seguimos dependiendo del cobre. ¿Existe alguna posibilidad que no sigamos dependiendo del cobre? Lo que pasa es que nosotros tenemos lo que se denomina, somos un país productor de commodities, ¿ya? Y eso nos ha llevado muchas veces a tener lo que se denomina la enfermedad holandesa. ¿Qué significa eso? Que al ver rachas crecientes del cobre, la tendencia es pensar que toda la economía va bien, ¿cierto? Pero recordemos que el cobre es solamente un sector, y la minería es solamente un sector de nuestra industria. Importante, ¿ya? Por cierto, pero es uno. Sin duda, pero no podemos dejar
de tener el cobre porque es nuestro mayor ingreso, pero no podemos dar una mirada a futuro, ¿cierto? Dependiendo, no sé, 40, 50 años más de un solo metal, ¿ya? Entonces tenemos que transformarlo en una economía la cual permita, primero, dar robustez, ¿cierto? Y generar un elemento contracíclico, que se denomina, o sea, que cuando el precio del cobre baje, nosotros tengamos otras formas de exportación y otros sistemas que nos entreguen la capacidad de poder responder adecuadamente, ¿ya? Y eso tiene que diversificarse, ya sea por servicios, ¿cierto? Por distintos productos que ya sean derivados del cobre u otros elementos asociados, ¿ya? Y eso solamente se da con inversión pública, asociatividad y con elementos de investigación. Bueno, ha sido súper claro, Camilo. Muchas gracias por ayudarnos a entender esto que vemos de alguna forma romántica, a lo mejor en las películas, pero que es bastante distinto. Muchas gracias. Nos encontramos mañana. Que Gracias a tengas un buen ustedes. Un día. abrazo grande. Nos vemos. Que estés bien.